Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Clint dijo, Señor, ciertamente hemos cumplido el rol que se nos confió. Misión cumplida. Sin embargo, Roswaal dijo, es cierto, ¿no crees? Tomando las palabras de Clint a medias, Roswaal exhaló en silencio y miró a lo lejos. Clint y Etsu desde el suelo también miraron en la misma dirección. Más allá del horizonte, estaba el campo de batalla contra el dragón divino, un páramo rocoso cuyo entorno ya había cambiado drásticamente, y más allá, el destino final del grupo de Aldebarán. Roswaal dijo, el gran Geyser Mogolade. Al final de la batalla que desgarró el cielo y la tierra, el dragón divino, que había despedido al dragón King que ascendía para interceptar la estrella, se enfrentó a dos opciones: eliminar a los magos o cumplir su propio rol. ¿Podía ganar con certeza? Tal arrogancia había desaparecido ante el destello del rayo púrpura y la gran magia desatada. Por lo tanto, el dragón, siguiendo las convicciones de la personalidad que habitaba en su coraza, priorizó la eliminación de la peor posibilidad. El dragón lanzó su aliento a un punto muy alejado del campo de batalla, un ataque que avanzó en línea recta. Atravesó la cordillera circundante, golpeó su base, creando un enorme agujero perforado en la tierra, el gran Geyser Mogolade. Desde la superficie, solo se veía una superficie de agua azul pálida. Pero en su interior, venas de agua y fuego entrelazadas se extendían profundamente bajo tierra, ocultando una cavidad gigantesca, única en el mundo. Esa cavidad era tan profunda, que incluso se decía que continuaba hasta el fondo del mundo, más allá de la gran cascada. A ese gran Geyser Mogolade llegó el aliento. El torrente de calor blanco fue absorbido por el geyser, y un estruendo que sacudió los cimientos de roca resonó. Por un instante, la superficie del agua, que parecía haberse calmado, comenzó a temblar y estalló. Ese fenómeno no fue una explosión que partió la tierra, ni una erupción que escupió fuego. Con un rugido, como si el cielo y la tierra se hubieran invertido, una corriente de agua plateada se levantó del geyser como un pilar, superando no solo cientos de metros, sino incluso la altura de las cumbres de la cordillera para golpear el cielo. El pilar de agua, bañado por la luz del sol, brilló con los 7 colores del arco iris, esparciendo vapor y un estruendo ensordecedor, mientras una lluvia masiva de gotas caía sobre el horizonte. Cuando esa erupción cese, una nueva cavidad habrá sido perforada en la tierra. Era una gran caverna de una escala inimaginable desde la superficie, cuando el abismo que se extendía más allá de la luz y el vapor abrió su boca. Al otro lado esperaba un espacio aéreo que se decía era diferente al de la superficie. El último rugido del dragón divino se convirtió en una llamada de atención certera, despertando al gran Geyser Mogolade. El final del viaje para acabar con la estrella, Natsuki Subaru, estaba cerca. Capítulo 50. Batalla sobre el hielo. La luz de 6 colores que había atravesado los cielos y la tierra se deshizo lentamente y desapareció. El cielo se había desvanecido a un blanco grisáceo, olvidándose de su verdadero color, pero poco a poco el color regresó y finalmente el cielo azul comenzó a aclararse y palidecer, como si hubiera recordado por qué se llamaba azul. Al ver esta escena, Roswaal vio lágrimas fluyendo de los ojos de Etsu a su lado. Ya fuera alegría o arrepentimiento, era una visión que sin duda conmovía a quienes los rodeaban. Aunque requirió el esfuerzo de 2 personas, Roswaal y Etsu lograron una hazaña que quedaría grabada en la historia de la magia por primera vez. El control mágico extremo dividido entre 4 y 2 colores, la construcción perfecta de un hechizo que no permitía ni un solo espacio y la armonía máxima que no se podía lograr ni siquiera con una desviación momentánea. Esto superó el halo de dragón del dragón divino. Sin el entrenamiento de Roswaal ni la investigación de Etsu, esta supermagia nunca hubiera sido posible. Un día construiré esta fórmula por mi cuenta.
Roswaal se rió de la fanfarronería de Etso, incluso mientras lloraba incontrolablemente. No es una señal de consternación ni de sarcasmo. Sí, eso es lo que es un mago. La imaginación es importante en la magia. La magia puede hacer cualquier cosa que imagines. ¿Verdad, Sensei? Entonces, murmuró Roswaal, inclinando su cuerpo y casi cayendo al suelo. Etso se acercó rápidamente para sostenerlo, pero, por desgracia, estaba exhausto y cayó primero. Así, Roswaal cayó, casi aplastando a Etso. Justo a tiempo. Buenas noticias. En un momento crítico, su voz fría y sus fuertes brazos evitaron que Roswaal cayera y salvaron a Etso de ser aplastado. Mirando a Clint, que lo había estado apoyando, Roswaal exhaló. El mayordomo Multiusos voló lejos en el cielo durante la batalla, e incluso destrozó una estrella antes de regresar. En algún momento, se volvió a colocar el monóculo en la cara, y los cuernos negros de su cabeza se desvanecieron, volviendo a su estado normal. Sin embargo, parecía que no había podido recuperar su impecable apariencia habitual, y su ropa estaba desaliñada, lo que le daba un aspecto inusual. Aún así, excepto por el uniforme de mayordomo, estás prácticamente ileso, es injusto que seas un Dragon King. Maestro, disculpe mi rudeza, pero debo hacer una corrección. No soy especial por ser un Dragon King, sino que soy especial por ser el Dragon King del dragón divino. De eso estoy seguro. Estás presumiendo, ¿verdad? Es tu recipiente el que está causando esta situación, ¿sabes? No me señales. Mi cintura, no, todo mi cuerpo se ha quedado flácido y no puedo mantenerme en pie. Etso, que se había caído hacia adelante y no podía levantarse, se quejaba de esta manera. Al verlo, Clint se encogió de hombros, decepcionado, pensando que aún así era una muy buena persona. Has cambiado. Pensé que eras más bien un tipo trascendental con una perspectiva filosófica. En ese caso, te daré exactamente la misma respuesta. Regresa. Maestro, ¿no eras tú el que se suponía que era un mago astuto, deshonesto y mediocre? Confirma. Clint entrecerró los ojos a través de su monóculo y adivinó exactamente lo que estaba pensando. Esa ciertamente era su intención, pero Roswaal no pudo hacerlo. Incapaz de hacerlo, se puso de pie e hizo algo imprudente que nunca imaginó que fuera posible. Pero eso fue. Acabo de darme cuenta de que no he estado caminando solo todos estos días. Clint se quedó en silencio ante la respuesta de Roswaal, y por alguna razón Etso también lo hizo. Por alguna razón, eso es demasiado obvio. No solo Clint, a quien conoce desde hace mucho tiempo, sino Etso y él estuvieron cerca de fusionar sus conciencias cuando activaron su super magia justo antes. Los sentimientos y oraciones de Roswaal no habrían sido algo que pudiera haberle ocultado. Ahora que lo dices, estoy acostumbrado a situaciones donde nuestras conciencias se confunden así que lo entiendo, pero ¿cómo es que Eso-kun está bien? Normalmente, eso te volvería loco, ¿verdad? No digas cosas tan horribles con tanta indiferencia. Quizás sea el beneficio de los libros de los muertos. ¿Los libros de los muertos de la Atalaya de las Pléyades? Así es. Mientras esperaba en la Atalaya, leí más de 10 volúmenes de libros de los muertos, pero para ello, necesitaba aprender la técnica de vaciar mi mente. Ya veo, así que es un mago. Lo entiendo. Parecía que Clint había llegado a una conclusión bastante grosera, pero no quería profundizar más en el asunto. A Roswaal no le parecía particularmente extraño lo que había hecho Etso. En cualquier caso, la prioridad en este momento es: Maestro, ciertamente cumplimos con la tarea que se nos encomendó. Completada. Sin embargo. Sí, lo sé. Interrumpiendo las palabras de Clint, Roswaal exhaló silenciosamente y miró a lo lejos. Clint y Etso, que estaban en el suelo, también miraban en la misma dirección, hacia el horizonte, más allá. La batalla contra el dragón divino ha cambiado drásticamente las llanuras rocosas, y el destino final de la tripulación de Aldebarán se encuentra más allá de eso. El geyser de Mogorade.
mientras Roswaal murmura, la imagen que cruza por su mente es la de la batalla final entre el demonio y el dragón que destrozará los cielos y la tierra. Después de despedir al hombre dragón que había ascendido a los cielos para encontrarse con la estrella fugaz, el dragón divino sopesó las opciones de eliminar a los dos magos que estaban refinando la supermagia o llevar a cabo su propio papel. En ese momento, el dragón divino no tenía ni un rastro de orgullo de que definitivamente ganaría. Por lo tanto, el dragón, siguiendo las creencias de la personalidad que habitaba dentro de ese caparazón de dragón, eligió una de las dos opciones y con su aliento apuntó y disparó a un enorme agujero en la tierra lejos del campo de batalla. Se desconoce por qué el grupo de Aldebarán se dirigía a ese lugar. Sin embargo, las acciones del dragón divino no podían ser ajenas a los objetivos del grupo, por lo que el dragón divino priorizó el uso de su aliento para golpear el agujero, aunque él mismo estaba preparado para ser asesinado. El significado de esto seguramente se revelará en el futuro. Parte 2. Y luego. La pregunta es si lo que has cultivado puede superar a tu oponente, Subaru-kun. Irregular. Rem reconoce que este es el papel que se espera de ella y el papel que debe cumplir. Usando el extraordinario poder del viaje en el tiempo, Al había superado cada obstáculo que se había interpuesto en su camino hasta ahora, y lo que se necesitaba para detenerlo era un irregular. Los poderes de ese tipo del casco son ciertamente aterradores. Que yo sepa, nunca me había topado con un poder tan descabellado. Sin embargo, por muy fuerte que sea, solo los humanos pueden dominarlo. No puedes obligar al tipo del casco a hacer innumerables cosas inesperadas y seguir usando tu autoridad. Hay un límite a cuánto tiempo puede retroceder en el tiempo. Superponlo, superponlo, superponlo. Si logro agotarle las fuerzas que le quedan, cometerá un error irreparable. Esa es la manera de vencerlo. Esta fue la sugerencia del abuelo Rom, quien una vez había acorralado a Al borde de la derrota. Ram, Roswaal y Clint, todos entusiastas de la táctica, no objetaron la propuesta del abuelo Rom. Por lo tanto, Rem creyó plenamente en su propuesta. Lo que debería darle a Al es algo tan inesperado que lo haga llorar. Y si lo que se requiere es una prueba de resistencia, Rem no es rival para él. Después de todo, he visto a esa persona de cerca. Si preguntas cuál es la mejor posibilidad de éxito, esa es la mejor posibilidad de éxito de Rem. Quizás fue una suerte que Rem hubiera sido olvidada por todos hasta hace poco. Si bien había perdido sus recuerdos, no se podía decir que tuviera mucho contacto con Al en el Imperio. Esto era especialmente cierto al hablar de su conexión con él antes de eso, en relación con la selección real. Pero, debido a esto, existía la posibilidad de que las acciones de Rem superaran sus expectativas. Pero... sí. Rem rugió, puso toda su fuerza en balancear su brazo, y la bola de hierro se liberó después de un retraso, volando por el aire. El objetivo de la bola de hierro giratoria y puntiaguda era el ninja pelirrojo Yae Tenzin. La batalla, que tuvo lugar en el valle de Aksab, a 5.000 metros de altura, había pasado a la siguiente etapa contra este increíble ninja. Se creó un disco de hielo en el aire y fue una prueba de la resistencia del suelo al usarlo como punto de apoyo. Incluso eso fue el resultado de la cooperación de Rem con Emilia para llegar a una solución para no forzarla a cometer una irregularidad, pero todavía estaba frustrada por haber sido llevada a esa situación. Al y sus amigos no fueron los únicos que tuvieron irregularidades insertadas. Nosotros también. El golpe rugió, matando el viento, y fue pesado y agudo. La masa de hierro espinosa, por muy afilada que fuera su hoja, era demasiado amenazante como para ser desviada ni siquiera por un hilo fino. Salió disparada de un solo golpe hacia el Yae irregular. Yae emitió un leve gruñido ante la amenaza que se acercaba y desistió de interceptarla, dando una voltereta. La bola de hierro pasó justo a su lado mientras rodaba sobre el disco de hielo, cortando el aire en vano. ¡Ey ya! Se escuchó un grito agudo y despreocupado cuando se disparó la bola de hierro, acompañado de un estallido. Fue el satisfactorio sonido de Emilia, quien estaba al otro lado de Yae, pateando la bola de hierro que se dirigía hacia ella con su pie enfundado en una bota de hielo. Las largas y esbeltas piernas de Emilia giraron, y la bola de hierro fue desviada con fuerza, persiguiendo la esbelta figura de Yae,
quien había dado una voltereta para escapar. Y así, la bola de hierro mordió sin piedad el costado de Jae. No me parece. Inmediatamente después de decir eso, Jae hizo una voltereta y colocó sus manos sobre un disco de hielo, cuya superficie se desprendió en alambres de acero que la cubrieron, convirtiéndose en un escudo para bloquear la bola de hierro que la perseguía y se aferraba a ella. Por supuesto, un escudo que fuera demasiado delgado para bloquear completamente un golpe se agrietaría en medio segundo, se rompería en otro medio segundo y luego las púas sobresaldrían del otro lado en exactamente un segundo, atravesándolo. Sin embargo, ese segundo fue suficiente para que el ágil ninja hiciera su siguiente movimiento. De ninguna manera. Emilia gritó sin pensar, pero Rem sentía lo mismo. Dentro de su campo de visión, Jae había escapado de la persecución con un escudo de hielo improvisado, y con un ligero salto colocó sus pies descalzos sobre la cadena estirada del arma de Rem, atropellándola de una sola vez. Emilia estaba asombrada por las acrobacias y el sentido del equilibrio, mientras que Rem estaba asombrada de cómo las cadenas parecían no tener peso en absoluto, pero las sorpresas continuaron. Al ritmo de los movimientos de los brazos de Jae, espadas hechas de hielo y piedra llovieron una tras otra desde arriba hacia los dos. Esto es. Hace 20 segundos, Emilia y él habían creado numerosas armas hechas de hielo y piedra en el aire mientras luchaban, pero Jae las derribó con el hilo de acero que había estirado hacia el cielo y las reutilizó como lluvia peligrosa. Porque no limpié bien. Al también fue el que no limpió. Si tienes un amo que no es bueno limpiando, será difícil para ambos, ¿verdad? Las reflexiones, los seguimientos y las provocaciones se superponen, dejando a Rem y Emilia luchando por controlar las espadas que caen. Emilia logra defenderse con las espadas de hielo gemelas en ambas manos, pero es Rem quien está en apuros. Su mano derecha estaba bloqueada por la estrella de la mañana, que Jae usaba como punto de apoyo en ese momento, así que no pudo retirarla sin cuidado. Solo pudo bloquearla con su mano izquierda desnuda. No coincidió, y justo cuando se preparaba para ser golpeada, alguien empujó el hombro de Rem, y esa persona fue atravesada en el pecho por una espada de piedra que caía. Rem se asombró ante la valentía del hombre, y al ver quién lo había hecho, su sorpresa se acentuó. Era la figura heroica de un hombre, que valientemente le hacía un gesto de aprobación con el pulgar. Subaru-kun. Ren gritó involuntariamente, y vio a un Subaru atravesado, o mejor dicho un muñeco de hielo que reflejaba su apariencia. El intrincado Natsuki Subaru de hielo protegió a Rem y se desplomó con una sonrisa valiente, del mismo modo que hubiera hecho el verdadero Natsuki Subaru. ¿Podría haber sido Lady Emilia? Sí, así es. Y eso es porque Subaru no está solo. Inmediatamente después de responder a Jae, que fruncía el ceño, 6 figuras saltaron detrás de Emilia. Todas eran esculturas de hielo idénticas a Natsuki Subaru, quien acababa de desplomarse. Todos, con sus propias personalidades, desenvainaron sus armas, desviadas y clavadas en los discos de hielo, y saltaron hacia Jae, que corría por las cadenas. Si tan solo una de las puntas de sus dedos helados pudiera alcanzarla, sería un punto de apoyo para acorralar a la ágil Jae. Desafortunadamente, soy mejor en los juegos multijugador. En un instante, 20 cables de acero se abalanzaron sobre Natsuki Subaru y los demás, inmovilizándolos. Los cables alrededor de sus cuellos, torsos y extremidades se tensaron, y los 6 cuerpos fueron destrozados sin piedad. Subaru-kun. Los gritos de Rem y Emilia se superpusieron con los lamentables restos de Natsuki Subaru, que se había convertido en hielo. Más allá de los fragmentos dispersos de la escultura de hielo, Jae continuó corriendo encadenada hacia Rem. Con una precisión de una fracción de segundo, Rem soltó el mango de su lucero del alba, privándola de equilibrio. Mientras la ninja intentaba moverse en el aire, Rem giró su cuerpo y asestó una potente patada trasera. Realmente no quiero que me golpee directamente la patada de un demonio. Mientras hablaba, vi que Jae doblaba las rodillas para adaptarse a la flexión de las cadenas. Jae bajó las caderas, manteniendo el equilibrio en el aire, y el hilo mortal que se había soltado de sus dedos se ató al cuello de Rem como una soga. Justo cuando estaba a punto de perder la cabeza o ser estrangulada, la cadena bajo los pies de Jae se tensó,
desafiando sus expectativas. No. Los ojos de Jae se abrieron de par en par al golpear la cadena con los dedos del pie y saltar, lo cual fue bastante impresionante. Entonces, sus ojos captaron lo que había tirado de la cadena del lucero del alba en lugar de Rem. Fue el Natsuki Subaru de hielo quien fue el primero en caer después de ser golpeado por la espada de piedra en su pecho. Incluso después de caer, el Natsuki Subaru de hielo no se dio por vencido y salvó a Rem. Esta persona realmente siempre está haciendo cosas irrazonables por otra persona. No es real. Aún así, la poderosa patada hacia atrás de Rem atravesó el centro del pecho de Jae, quien hizo una mueca con el labio. Parte 3. Irregular. Jae cree que prevenir esto es el papel que se espera de ella y que es su responsabilidad a cumplir. La opinión de Jae sobre Al, un monstruo voluble y aterrador, permanece inalterada. Sin embargo, hay algo que lo desgasta y lo somete a tensión, la irregularidad que se acumula constantemente. Bueno, ¿sabes? He luchado contra superiores muchas veces y casi muero, ¿sabes? El mundo está lleno de monstruos, es realmente molesto. Pero al final, soy yo quien sigue vivo, así que no hay nadie a quien no pueda matar. Aunque ambos estemos en nuestro mejor momento, habrá diferencias que no podremos superar. Por eso, ir poco a poco para cerrar esa brecha es la técnica sucia que hemos estado perfeccionando constantemente. Si logras privar a tu oponente de todo su potencial, tendrás la oportunidad de cortarle la cabeza a alguien de mayor rango. Esa es nuestra maldita manera de sobrevivir en este mundo. Este fue el consejo del jefe de la aldea, el viejo malvado, quien le había enseñado a Jae el estilo de vida y las habilidades de un ninja. Jae no objetó la idea del jefe de la aldea. Sin embargo, no había tenido muchas oportunidades de probarla. Esa primera derrota fue contra Al, y la forma de ser de Jae se retorció. Ahora, el solo contacto con esta persona la hace temblar de miedo, y quiere que desaparezca cuanto antes. Para lograrlo, necesita que Al cumpla sus esperanzas, sus deseos. Por eso, no quiero que nadie que pueda acorralarlo se le acerque. Jae era consciente de que estaba distorsionada, enferma y completamente retorcida. Pero no se puede evitar. A Jae le gusta el picante y le disgustan los dulces. Sin embargo, es su naturaleza innata, un destino que no puede cambiar. Nací así, por eso seguiré viviendo mi vida de esta manera. Jae tiene su propia manera ideal de terminar su relación con Al. Para lograr esto, la forma astuta de Jae de hacer las cosas es eliminar las irregularidades. Pero, golpeada directamente por una patada de la chica con cuernos conocida como Rem, Jae ahogó un grito de agonía en lo profundo de su cuerpo quebrado y dispersó el impacto entre sus extremidades usando control corporal. Era una técnica ninja que le permitía transmitir su voluntad incluso a sus músculos y órganos internos, una técnica de supervivencia que le permitía hacerlo. Sin embargo, aún así, no estoy completamente libre de daños. Tengo las extremidades de las manos y los pies entumecidas. No es que subestimara el poder de los demonios, pero Jae podía medir aproximadamente la fuerza de un oponente mirando su postura y la forma en que movían sus extremidades, por lo que el rasgo racial del demonio de absorber el maná circundante de sus cuernos y mejorar explosivamente sus habilidades físicas estaba más allá de sus expectativas. Además, las improvisaciones de Emilia Sama son muy problemáticas. Jae murmuró, con una expresión relajada, mientras ocultaba su amargura. En realidad, fue bastante efectivo, pero no podían dejar que se diera cuenta. Los shinobi no permiten que sus oponentes obtengan información. Si lo hacen, es información falsa que los llevará por el mal camino. Con tanta fuerza, no solo Rem, sino también Emilia, que observaba, habrían asumido que Jae había sufrido daños considerables. Si Jae mantenía la calma a pesar de eso, sería natural dudar en perseguirla. Señorita Emilia. Sí. Continúa. Sin embargo, eso solo si el oponente es un auténtico experto en combate. Después de asestar el golpe, las dos sombras persiguieron a Jae, quien había sido lanzada lejos, sin prestar atención a su expresión relajada. No diría que son desconsiderados. Están desesperados y haciendo todo lo posible.
Ese es el mayor problema ahora mismo. En ese caso, solo diré que es por tus malos hábitos y tus malos pies. Para contrarrestarlo, Yae abrió bien los dedos de los pies y usó ambas manos para manipular los 20 cables de acero. Numerosas espadas fueron clavadas en el disco de hielo que le servía de punto de apoyo, y los objetos de hielo y piedra se enredaron con hilos y se hicieron saltar, encontrándose de frente con Rem y Emilia mientras se preparaban para perseguirlas. Al ritmo de los hábiles movimientos de los dedos, la espada giró por el aire y los hilos de acero invisibles y silenciosos se convirtieron en un ataque dual, pesado y ligero, provocando vientos que provocaron errores en la respuesta mientras azotaban el hielo. Si seguía la espada con la mirada, sus extremidades quedarían atrapadas en el alambre de acero y perdería su capacidad de combate. Ale había ordenado no matar, pero aunque le cortara uno o dos dedos, o incluso las 4 extremidades, con tal de mantener con vida al enemigo, habría cumplido su petición. Con esto en mente, el instinto cortante de Yae surgió. Pero... ja 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 ja. Ya. Tei. Ta. Una Rem rugiente y una Emilia furiosa contraatacaron, repeliendo todos los ataques de Yae. Fue una jugada combinada. Rem bloqueó las espadas y Emilia el alambre de acero. Rem se enrolló un trozo corto de su cadena de bolas de hierro favorita en el brazo para improvisar protectores de manos, mientras que Emilia transformó sus espadas gemelas en una alabarda gigante. Con una combinación infalible que no requirió una palabra, bloquearon nuestros ataques con éxito. ¿Cómo? La habilidad es suficiente para bloquear espadas visibles, pero se necesita una razón para bloquear hilos de acero invisibles. Yae se preguntó por qué estaba sucediendo esto, y entonces notó una tenue nube blanca sobre el murmullo, y se dio cuenta de que el frío era incluso más severo que la caída desde tan gran altitud y el hecho de que estaba sobre un enorme trozo de hielo. Niebla de hielo. Pequeños trozos de hielo bailaban en el campo de visión, sus destellos indicaban la trayectoria del alambre de acero. Yae se asombró en silencio de cómo Emilia había visto a través de los hilos de acero invisibles y de la intuición que lo había hecho funcionar. Y también de la posibilidad de que las cosas empeoraran. Línea de carámbanos. En un instante, el aire comenzó a gritar al unísono con el canto. Parte 4. Las partículas de hielo que formaban la niebla helada comenzaron a unirse, y el aire frío que teñía el mundo de blanco mostró sus colmillos con mayor ferocidad. Su primera presa fue el hilo de acero, de menor masa. Las ventajas del hilo de acero, cuyas mayores características eran su ligereza y delgadez, fueron aplastadas en el mundo helado. El hilo de acero puede atravesar el viento, pero no la ventisca. Así pues, se tomó la decisión de inmediato. Yae besa el anillo en su dedo y, en un instante, las llamas viajan a lo largo del hilo de acero y crean una explosión en el hielo. La ola de calor fue lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder incluso el viento helado, y a cambio de abandonar la ventaja del hilo de acero de ser invisible, le dio el poder de soportar el frío incluso en la niebla helada. Me uniré a ti en el baile de las llamas. Se realizó la danza Benisakura, balanceando hilos de acero envueltos en llamas y desatando abrasadores golpes. En respuesta a la danza llameante que iluminó el valle, 2 personas acompañadas de hielo y nieve brillantes. No, 7 estatuas de hielo, con un total de 9 sombras, llegaron volando. Aceptaré tu invitación. Perdón si te pisé el pie. Sobre el hielo, Emilia, empuñando espadas de hielo gemelas, se desliza hasta el alcance de Yae, quien crea un vórtice de llamas. Se desliza por el témpano con sus botas de hielo afiladas, trazando una trayectoria circular y siguiendo las llamas de su oponente, lanzando ataques suaves y curvos, pero a la vez afilados e infalibles. Junto con los ataques siempre cambiantes de Emilia, la elección de Rem de luchar con las estatuas de hielo y cargar fue sencilla y abrumadora. ¡Ah! Rugiendo como un animal, Rem asió ambas manos y golpeó salvajemente con sus puños blancos. Una lluvia de ataques, acertadamente descrita como una tormenta, cayó sobre Yae mientras ella se retorcía, se doblaba, arqueaba la espalda, se sentaba a horcajadas y esquivaba repetidamente, esquivándolos con movimientos de baile coordinados. Si solo uso mis manos, nunca podré alcanzarlo. Incluso con la fuerza física de un demonio, si las extremidades se extendían desde el torso,
El flujo de poder a través de los músculos era evidente, y los ojos de Jae no lo pasaban por alto. La fuerza demoníaca de Rem era asombrosa, pero no superaba la velocidad de reacción de Jae como la del demonio de la espada. Si seguimos esa lógica, las 7 estatuas de hielo que interferían con los ataques de Emilia y Rem, con movimientos incomprensibles para el cuerpo humano, eran las irregularidades que traicionaban la imaginación de Jae. A este ritmo, tal como había declarado, Jae podría seguir lidiando con los dos para siempre. Hogar. Jae estaba a punto de tomar la decisión fácil, pero se detuvo. El enemigo eligió este campo de batalla. Si les dejas hacer lo que quieran, conseguirás lo que quieren. Para detener a los irregulares, también debes convertirte en uno de ellos. Siendo por el momento este andamio. Emilia y Rem habían trabajado juntas para crear el disco de hielo que separaba a Jae y Al. Cuando el viento sopló a través de él, su transparencia se desvaneció y la figura de Al era vagamente visible al otro lado del hielo blanco y nublado. Sabiendo que no tenía buen pie, Jae detuvo la lluvia de golpes de Rem, esquivó el ataque de Emilia por detrás y usó una de las estatuas de hielo que la tacleaban como trampolín para saltar por los aires. Luego, lanzó los cables de acero de sus brazos y piernas en todas direcciones alrededor del disco, y con todas sus fuerzas, retorció todo su cuerpo. Voy a cambiar la situación. ¿Es esto parte de tu plan? Con el uso de toda la fuerza de Jae, el campo de batalla se transformó en un disco de hielo. El disco giró como un trompo, ejerciendo una poderosa fuerza centrífuga sobre todos los que estaban en el hielo. La batalla había pasado a su siguiente etapa. Parte 5. Era algo que nunca había esperado, y acumular estas experiencias sería su arma preferida, pensó Emilia, animándose. Sorprendida de repente, Emilia no puede pensar ni actuar de inmediato. Lo mismo puede decirse de Al. Al debió haber reflexionado mucho sobre lo que estaba pasando, pero no puede interpretar las mentes de Emilia y los demás. Para eso eran irregulares. Siempre que Lía se encuentra en apuros, intenta usar la fuerza como puede, ¿verdad? Y cuando eso no funciona, empieza a preguntarse qué hacer. Pero detenerse ahí no es propio de Lía, y no creo que esté hecha para eso. Mi querida hija tiene el poder de alejar cualquier problema. Así que no lo hagas solo una vez, sino esfuérzate al máximo una y otra vez. No te preocupes, el cuerpo de Lía le dirá naturalmente lo que necesita en ese momento. Lía es mi orgullosa hija y ha heredado los genes más fuertes. Sí, lo que Pac le había dicho una vez regresó suavemente a su mente. En esos días, eran las palabras de Subaru las que Emilia siempre recordaba como tranquilizadoras, pero ahora que sabía que Subaru estaba en peligro, fueron las enseñanzas de Pac las que primero la animaron. El ataque al que Rem y yo habíamos emprendido estaba teniendo dificultades porque Jae había intervenido. Ya habíamos pasado 2 marcas más talladas en el acantilado y solo nos quedaban unos 30 segundos hasta llegar al sótano. Me siento muy ansioso, pero no puedo dejar que me domine. No es algo que se me dé muy bien, pero necesito que Al y los demás sientan lo mismo. Para detener a Al. No, para hablarle apropiadamente, esta vez seguro. ¿Por qué? Esto no es lo que Priscila querría. Emilia sabe que decir eso sería cruel con Al. Incluso ahora, cuando Emilia piensa en Priscila y pronuncia su nombre, se le encoge el corazón y se le llenan los ojos de lágrimas. Quiere confesarle esos sentimientos a Al. Al ya había ayudado a Emilia antes. Incluso sin eso, Emilia quiere ayudarlo. No es solo porque comparten el mismo dolor, sino más aún, Emilia quiere salvarlo instintivamente. Es por eso. Subaru. Un viento feroz y caliente se arremolina, y el disco de hielo con Jae en su centro gira. Cuando la placa de hielo comenzó a girar vigorosamente como un plato giratorio, los soldados de hielo modelados a imagen de Subaru no pudieron soportar la fuerza centrífuga que se les aplicaba y fueron expulsados. Salieron despedidos del disco, o peor aún, se estrellaron contra la pared rocosa del valle y quedaron hechos pedazos. Pero antes de que eso sucediera, agarró la mano de Emilia cuando estaba a punto de quedar atrapada en el giro, evitando que cayera y salvándola. Nunca lo olvidará. Remes.
Deslizándose sobre la superficie de hielo giratoria con sus patines, Emilia buscó con la mirada a Rem, quien debería haber estado en la misma situación. Seguramente la habían expulsado como a los soldados de hielo. Justo cuando Emilia comenzaba a preocuparse, se oyó un estruendo y una llama particularmente grande se elevó frente a ella. La colisión ocurrió en el centro del disco, donde Rem y Jae chocaron, provocando que se elevaran las llamas. Rem recogió la bola de hierro que había lanzado al aire y la blandió, pero Jae detuvo hábilmente el golpe usando la tensión de las cuerdas. Como resultado, el amplio golpe de Rem se detuvo y la punta del pie de Jae la atravesó de lleno. Tosió. Dejando escapar un grito de dolor, Rem fue arrojado y rodó por el témpano de hielo, acercándose al borde exterior. Con la rotación del disco y la fuerza de las piernas de Jae, no había forma de detener el deslizamiento del cuerpo de Rem. Emilia pensó que esto no serviría de nada y consideró saltar sobre ella, pero está estrictamente prohibido mirar hacia otro lado. En el momento en que pateó el hielo, el ataque de Jae llegó volando y lo apuñaló. El ataque requirió 2 etapas de evasión sobre un área amplia, un solo golpe de la espada del dragón de piedra que había sido enredada con hilo de acero ardiente, seguido de un golpe de hilo retardado, y Emilia reflexionó, o eso intentó, pero luego recordó las palabras de los dos confiables, Subaru y Pac, y se rindió. Confiando en sus sentidos en lugar de pensar, Emilia voló debajo de Rem, quien había sido arrojada. Literalmente agitó sus alas y voló hacia Rem. No. Jae mira fijamente sin comprender, aturdida por la increíble vista. Era la primera vez que mostraba un lado tan vulnerable, pero por desgracia, Emilia no tuvo tiempo de prestarle atención en ese momento. Simplemente se lanzó directamente debajo de Rem, la levantó justo cuando estaba a punto de ser lanzada fuera del disco y se elevó. En la espalda de Emilia, habían alas hechas de hielo. Gracias, señorita Emilia. ¿Qué hay de estas alas? Subaru me lo dibujó el otro día. Tiene alas en la espalda y se llama Ángel. Subaru a veces decía eso, pero lo intenté y funcionó. Emilia respondió la pregunta de Rem después de recogerla y relajó sus mejillas. Sin embargo, estas son simplemente alas falsas que solo se asemejan a las de un pájaro. No pueden aletear como un pájaro real, así que solo pueden planear con el viento. También era un ejemplo extremadamente raro de magia que solo podía realizarse en circunstancias tan especiales. Subaru probablemente se alegraría de verlo, pero para que eso sucediera, tendría que caer unos 5.000 metros con él. Por esa razón también. Señora Emilia. Vamos a vengarnos. Así es. En los brazos de Emilia, con sus alas de hielo abiertas, ella asiente en respuesta a la valiente voz de Rem. La palabra venganza cruzó por su mente. Intuitivamente creyendo que era lo mismo que Rem, Emilia y su cabeza cayeron directamente sobre el témpano de hielo. Entonces, Emilia y Rem separaron sus alas y fueron lanzadas al aire, girando en el aire, y al mismo tiempo, sus talones se estrellaron hacia abajo, girando el disco de hielo que giraba horizontalmente verticalmente con todas sus fuerzas. En represalia por haber girado el témpano de hielo horizontalmente, se gira el témpano verticalmente. Fue un acto muy simple, pero Jae, quien permaneció en el disco, debió de quedar atónita ante la extraña venganza que no podría haber ejecutado sola. La plataforma se volcó, se enderezó, e inmediatamente volvió a volcarse, giró hacia adelante, y volvió a volcarse, girando hacia adelante, repitiendo el ciclo mientras giraba. Además, todavía queda rotación lateral. Como resultado, los discos de hielo giraban libremente en todas direcciones, creando un campo de batalla aleatorio sin trayectorias predecibles. Era como el inestable campo de entrenamiento Aftertask que Subaru y Garfield habían construido detrás de la mansión Roswell. Y fue con este pensamiento que Emilia fue capaz de atravesar el témpano de hielo con su Aftertask. Sí. Sí. Y eso es todo. En el espacio de un segundo, la dirección del peso cambió con una fuerza feroz, y Emilia lo aceptó, confiando solo en la sensación en las suelas de sus zapatos, y lo usó como impulso para volar hacia adelante. Me siento aliviada de haber logrado escapar, pero estoy preocupada por Rem. No hay necesidad de preocuparse. Con esa respuesta,
Rem clavó la bola de hierro en el témpano de hielo y la usó como punto de apoyo para seguir la cadena y dirigirse hacia el centro. Su impulso era menor que el de Emilia, pero en cuanto a seguridad, era mucho más estable. De hecho, Emilia debe tener cuidado de no resbalar. Ese niño. Mientras luchaba por evitar ser arrojada, ya sea por encima o por debajo del témpano de hielo irregular, Emilia parpadeó con sus ojos amatista mientras buscaba a Yae para aferrarse. Yae seguía en medio del témpano de hielo, donde la fuerza centrífuga era más débil, tanto vertical como horizontalmente. Pero eso no cambiaba el hecho de que estaba siendo zarandeada, y mientras intentaba estirar las piernas, se dio cuenta. Yae, doblada sobre sus rodillas hacia el témpano de hielo, no se deja sacudir por la rotación de la plataforma. La razón estaba clara: había ahuecado el centro del témpano de hielo con alambre de acero, creando una zona segura que no se vería afectada por la rotación, y estaba esperando a Emilia y los demás. En un instante, los hilos de acero que contenían llamas se juntaron y un espeso destello de plata ardiente cruzó su campo de visión. Parte 6. Destello ardiente, color plata carmesí. Si hubiera alguien que pudiera mirarlo desde arriba, si tuviera conocimiento de esa técnica, se habría dado cuenta de que lo que Yae Tenzin había desatado era un ninjutsu de hilos de acero. Nadie imaginaría que algo tan delgado y sin forma pudiera adoptar la forma de ninjutsu. Además, incluso en la larga historia de los shinobi, la magia del hilo de acero era una técnica mítica que solo unos pocos genios selectos habían sido capaces de dominar, y mucho menos aprender los conceptos básicos. Nadie, incluido Aldebarán, sabía que este movimiento especial había sido perfeccionado aún más por la Flor de Cerezo, el ninja más talentoso de la historia. Por lo tanto, solo podría describirse como un milagro que Rem pudiera bloquear el destello plateado de la llama. Priscilla-san. El nombre que salió de esos labios era el nombre de la mujer que había hecho ponerse de pie a Rem, y era una de las razones que la había llevado hasta allí. Y ahora, ella era quien había dejado las señales que permitirían a Rem sobrevivir. Lo sintió. La inconfundible intención asesina de Yae, algo que nunca antes había sentido. Las emociones humanas residen en el maná. Aquellos con un excelente sentido para detectar este maná son capaces de percibir fácilmente las emociones de los demás, y se cree que esta es la razón por la que los espíritus pueden leer vagamente los pensamientos de los demás. Y debido a que Rem estaba absorbiendo el maná circundante a través de sus cuernos, mientras se transformaba en un demonio, pudo sentir cosas que normalmente no podía con una agudeza varias veces mayor. Hasta ahora. No pude sentirlo. No, incluso si lo sentí, no me di cuenta. Hay varias razones por las que ha empezado a sentirse así. Ha recuperado su identidad y siente una misión: recuperar a Subaru. Sin embargo, la razón principal es otra. La mayor influencia fueron los días que pasó con Priscilla en la ciudad amurallada de Guaral. Durante ese breve periodo, Priscilla solía plantearle acertijos a Rem, lo que le daba la oportunidad de reflexionar profundamente sobre sí mismo. En aquel entonces, su magia curativa era insuficiente y se sentía frustrado por su propia incapacidad para ser útil, por lo que solo había seguido superficialmente las palabras de Priscilla. Siento que finalmente entiendo un poco ahora. Incluso ahora, no puedo decir que entienda del todo la respuesta a esas palabras. Creo que es una tarea para toda la vida. Y ya no puedo comprobar las respuestas. Eso me pone triste. Me hace sentir sola. Me rompe el corazón. Me gustaría hablar contigo ahora, Priscilla-san. Murmuró y cerró los ojos. Al abrirlos, el talento demoníaco de Rem se despertó. Lo que ella podía sentir agudamente era la leve hostilidad, la intención asesina y la intención de atacar mezcladas con el maná, y Rem apuntó su bola de hierro sin la más mínima desviación al punto que parecía estar teñido de ese color. El destello plateado de fuego se acercó, con la intención de cortarla a ella, y luego a Emilia por la mitad, pero golpeó su estrella de la mañana en una posición donde podía desviarlo con un solo golpe, y cambió el golpe mortal en uno no letal. Se escuchó el agudo sonido del acero chocando con el acero, y cuando el poderoso impacto regresó a su mano, el destello de fuego de Yae fue devuelto de frente por el contraataque de Rem. Yae jadeó levemente ante este hecho, pero aún así,
se agachó y se preparó para su siguiente movimiento. Rem pudo ver los innumerables destellos plateados furiosos transformándose en intenciones asesinas y corriendo por el aire justo antes de ser liberados, y tomó la iniciativa, disparando bolas de hierro, cadenas y magia hacia ellos como si trazara las líneas. Por unos momentos, lo que parecieron momentos casi simultáneos se superpusieron, y el ataque de Yae fue bloqueado por Rem. Ah, jadeé en mi pecho. Ah, esta era la vista que un verdadero demonio habría visto. Habían pasado más de 10 años. Pero finalmente, Rem rozó con la punta de sus dedos en el borde del reino que Ram había alcanzado desde su nacimiento. Rem. Emilia llamó a Rem, quien continuó defendiéndose de la tormenta de hilo de acero ardiente mientras balanceaba la bola de hierro. La sensación de urgencia en la voz no era de gratitud por estar protegido, sino una súplica por un cambio en la situación, uno que no era para mejor. Al ver a Emilia por el rabillo del ojo, la vio estirando sus largas piernas y aferrándose al témpano de hielo, sus ojos recorriendo su visión giratoria. Al no está aquí. No se encuentra por ningún lado. Al escuchar la voz desesperada de Emilia, Rem finalmente se dio cuenta de que Al había desaparecido de su vista. Al estaba debajo del témpano de hielo, y debería haber estado en una posición donde solo pudiera ver la batalla de Rem y los demás desde un costado, pero ahora que su visión ya no estaba obstruida por la rotación, no se encontraba en ningún lado del cielo. Justo cuando estaba pensando dónde, Rem de repente se dio cuenta de algo. Fijó sus ojos en el cielo distante. Mientras caen al valle de Axad, más allá de la grieta larga y ancha que divide la tierra, se puede ver a Rem y a los demás cayendo, y en la distancia se pueden ver sombras alejándose en la distancia. Al igual que Emilia antes, era Al, con alas en su espalda, alas hechas de piedra que atrapaban el viento, deslizándose a una velocidad tremenda. En ese instante, lo primero que Rem pensó fue en el golpe que ella y Emilia habían asestado al témpano de hielo. Hizo que la plataforma girara verticalmente, y la pelea con Yae se trasladó a otra dimensión, pero esto fue usado en su contra. Mientras Emilia y yo pateamos la plataforma. En ese momento, Al se había quedado atrapado detrás del témpano de hielo, y utilizó el impulso creado por la rotación causada por el poder de las patadas de Rem y Emilia, para ganar la propulsión para volar hacia el cielo distante de una sola vez. Si Al escapa así, el plan se desmoronará. Al acumular movimientos irregulares, las fuerzas restantes de Al se agotarían y no podría alcanzar su as bajo la manga. Eso no debía suceder, se tomó una decisión instantánea. Rem y Emilia se miraron a los ojos. Rem. Y así, los pensamientos de Emilia, que deberían haber sido inaudibles, viajaron a través del maná y llegaron a Rem. Los cuernos del demonio no solo detectan señales de hostilidad. También absorben la confianza y las expectativas inquebrantables, otorgándole a Rem un poder ilimitado. De hecho, casi parece que albergar esos sentimientos es la fuente de su poder, en lugar de absorber maná. Sí, es cierto que me dieron una parte del poder. Me voy. Que tenga un lindo día. Lo balanceó hacia arriba y luego hacia abajo con todas sus fuerzas, golpeando el disco de hielo, haciendo que el disco acelerara rápidamente su rotación vertical, y con la fuerza de eso, Emilia, que había quedado pegada al hielo, fue disparada directamente al cielo. Vestida con un destello de hielo, Emilia extendió una vez más sus alas de hielo sobre su espalda, y aprovechando el viento y el impulso, persiguió a Al mientras volaba hacia la distancia, elevándose, elevándose por los cielos del valle de Axad. Y así, dejando la persecución de Al a la voladora Emilia. No dejaré que me persigas. Esa es la frase de la que estoy hablando. Pasamos otra marca en la pared rocosa del valle de Axad, y solo faltaban 20 segundos para llegar al subsuelo. Las dos sirvientas que permanecieron en el témpano de hielo que caía, Rem y Yae, se enfrentaron. Y de esta forma comenzó el enfrentamiento final entre demonios y ninjas, entre la asistente del héroe y la flor de cerezo. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.